buenas tardes. Estamos aquí en Radio Muximbal y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Abelardo Rodríguez. Él es biólogo de la UNAM, doctor en Economía Agrícola y Recursos Naturales de la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en 26 países como investigador del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional y como consultante independiente. Algunos ejemplos relevantes que podemos citar para esta charla es el manejo de agua subterránea y reciclaje del agua residual en el Medio Oriente, cosecha de agua e irrigación torrencial, rehabilitación de sistemas de riego en los Andes, modelos económicos de aguas costeras en Latinoamérica, de la cuenca El Arrecife, sistemas de gobernanza multinivel en agua y biodiversidad en áreas protegidas en Asia y en la región del PUC. Reside en Mérida desde el 2012 y ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil como Muximbal y Articulación Yucatán. Ha escrito artículos de opinión para la Jornada Maya y la Jornada en el Campo. Actualmente colabora con proyectos en la región sudafricana y Sudamérica. Bueno, pues Abelardo, bienvenido. Es un gusto que estés con nosotros otra vez. Ya has colaborado con nosotros en otros momentos y de verdad que agradecemos mucho tu participación aquí con nosotros en Muximbal y ahora pues en esta nueva emisión de Radio Muximbal. Y pues bueno, tenemos una pregunta para ti. ¿Cuál es la vulnerabilidad de los mayas ante los megaproyectos y especialmente en este tema tan importante que es el agua? Gracias, Noemí. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Vamos a ver si podemos elaborar este tema que es complejo, pero súper candente. Entonces, creo que lo primero que habría que mencionar es que cuando hablamos de los mayas y su vulnerabilidad ante, digamos, los megaproyectos, habría que hacer dos cosas. Uno, que habría que ver cuál es la distribución en el espacio de los mayas, ¿cierto? Entonces, yo quisiera empezar con la cuestión de dónde viven los mayas, ¿sí? O dónde existen grandes, cantidades importantes de poblaciones que se autodenominan mayas o que se declaran mayas, pues. Entonces, aquí vemos que hay un gran núcleo muy importante en el norte de Yucatán, que digamos, esa es el área metropolitana de Mérida, está muy poblada por gente que se reconoce o está reconocida como maya. Después tenemos que en el occidente, digamos que en el mega municipio de Tizimín, en términos de espacio, hay una gran cantidad, y luego hacia el sur, en dirección hacia el estado de Quintana Roo, hay otro núcleo importante, pero los más importantes son la zona metropolitana de Mérida y la zona metropolitana de Cancún, Puerto Morelos y Ciudad del Carmen. Bueno, entonces decía yo que es importante poner esto en el contexto, porque si hablamos de agua, el agua no está distribuida de la misma forma y tampoco las poblaciones. Entonces, de aquí me gustaría pasar al siguiente mapa que muestra los pozos que están registrados con la Conagua, ¿sí? Para extraer agua subterránea en diferentes cantidades, ¿no? Entonces, dependiendo del negocio, depende la cantidad o el tamaño de la pedrada, ¿no? Entonces, aquí en esta transparencia, en esta figura, se muestra que los grandes usuarios de agua subterránea están precisamente en el norte de Yucatán, no se concentran necesariamente en la zona metropolitana, pero es prácticamente toda la costa, ¿sí? Entonces, esto es importante porque allí podríamos plantear una pregunta fundamental. Ok, si el agua es un recurso esencial para todos, el agua está distribuida equitativamente, obviamente no está distribuida equitativamente, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que tienen las concesiones? No necesariamente los pueblos mayas,
no necesariamente los negociantes que se autodenominan como mayas o que son mayas. Entonces, pues que de arranque tenemos una situación que es evidentemente no equitativa. Entonces el agua no está distribuida equitativamente. Y bueno, pues de allí esta es una premisa fundamental para poder abordar el tema de la vulnerabilidad. ¿Y por qué digo esto en términos de la vulnerabilidad? Porque cualquier uso del agua eh, se usa y después se genera agua residual, que generalmente no es agua limpia, es agua contaminada, ya sea por heces fecales, aceites, lubricantes, químicos, y hasta medicinas, ¿no? Entonces, esa agua contaminada que va como residual, esa agua se reintegra digamos, a la tierra. ¿Y cuál es una característica de la península de Yucatán? Que estamos en un sistema, lo que se denomina kárstico, ¿no? O sea, es un suelo poroso, calcáreo, que permite que el agua fácilmente se escurra. Hay poca retención de agua, ¿sí? Entonces, para hacer agricultura en esta parte de México, se necesita mucha agua porque no hay retención de agua. Todo se lava y entonces aquí vendrían las consecuencias, ¿no? Que esa agua contaminada afecta a los usuarios del agua. Y no todo mundo tiene a la Japay. Por ejemplo, los que vivimos en la zona metropolitana de Mérida, pues tenemos la fortuna, ¿verdad?, de que la Japay extrae el agua, la clora, no la potabiliza, la clora y la distribuye a cada una de nuestras casas, ¿no? Para los que tenemos la fortuna de tener una llave de agua, pues ya nos llegó el agua relativamente lista para tomarse, ¿sí? Pero el resto de la población que no tienen agua de la Japay, les toca a los municipios tener que extraer el agua, clorarla y distribuirla. Entonces, como los municipios no son más ricos que el municipio de Mérida, empiezan unas grandes deficiencias, ¿no? Entonces, el agua que toma la mayoría de las personas en donde no hay buen servicio de agua, suministro de agua potable, tienen que utilizar pozos para extraer su agua y de ahí tomarla. El problema es que esos pozos generalmente ya están contaminados por diferentes fuentes. Y de aquí que hay una relación entre, digamos, la salud de esas poblaciones que pueden ser mayas o pueden no ser mayas, o sea, mestizos que viven en las zonas rurales, que tienen que tomar agua que está contaminada. Entonces, allí ya es un problema de vulnerabilidad. Ahora, regreso al tema de los megaproyectos. ¿Cuáles son los megaproyectos por acá? Bueno, hemos escuchado y leído que las granjas porcícolas que están distribuidas en la parte norte de Yucatán, también hacia el sur, pero más en la parte norte y sobre todo en la zona del Anillo de Cenotes, pues son zonas en las cuales interactúa la población con estas granjas porcícolas que aparentemente no están muy bien reguladas y que sus desechos no están limpios. Entonces allí tenemos otra fuente, una fuente de contaminación específica que está afectando a todos aquellos que viven cerca de las granjas porcícolas y que tienen que extraer agua del manto freático, agua de pozo, para consumirla. Porque allí, recordemos, allí no tienen a la Japay, tienen municipios que proveen agua, pero con mayores deficiencias de lo que la Japay sería. Después, otra cosa que escuchamos constantemente es el hecho de que ya está muy avanzado el tema del Tren Maya. Entonces es un tren que es un circuito peninsular que pasa por muchas partes donde hay gente
donde hay gente que tiene pozos para extraer su agua y que pues también ese tren afecta de alguna u otra manera el flujo de aguas que irían abajo de un tren que es pesado y que el tren en sí mismo tal vez no sea muy contaminante, pero la infraestructura necesaria para que pase el tren puede obstruir los flujos de agua con algunas consecuencias no positivas necesariamente. Y por ejemplo, en el caso, ya para terminar con esta ya larga introducción, en la zona metropolitana de Mérida, pues nosotros, nuestra provisión de agua viene del sur, de una reserva hidrológica que se llama Custal, por donde va a pasar el tren por ahí. No, afortunadamente no va a haber una estación, pero va a pasar por ahí. Entonces, esta reserva hidrológica pues ya ha sido afectada. ¿Por qué? Porque se ha permitido que haya construcciones en esa zona y siendo una reserva hidrológica no debería haber construcciones, pero tienes ahí pedreras, tienes fábricas, tienes centros de vivienda social y no social, etcétera. Y además luego el tren, ¿no? Entonces como que el impacto que puede tener todo esto, o sea, el crecimiento urbano no planeado y el tren mismo, pues como que parece ser que no nos ha afectado en términos de los que están a cargo de el manejo de la zona metropolitana. Entonces ahí ese es el segundo megaproyecto que afecta, o sea, digamos que el megaproyecto granjas porcícolas, que no es uno, sino son muchísimas, 450, una cosa así, y luego el tren. Ahora, ¿qué es lo que la población maya podría hacer? ¿O cuáles son sus instancias de poder participar en un sistema de gobernanza que le permitiese a la población maya, pues, meter sus quejas, ¿no? O sea, digamos que a diferentes niveles locales existen quejas. Bueno, ¿cómo se podrían solucionar esas quejas o esos conflictos que existen entre ellos y lo que la ciudad o los municipios no están haciendo? Y aquí, pues, hay un tema muy importante que me gustaría ahora referirme a lo que sería el Plan Hidrológico Regional, o sea, que involucra a Campeche, Yucatán y Quintana Roo para el año 2020 al año 2024. Este es el documento que yo tengo aquí a la mano. Es un documento larguísimo, muy pesado, casi son 40 megabytes, si no me falla la memoria. Es muy, muy pesado, pero está disponible al público. Entonces, es el programa, en mi opinión, más sofisticado que se ha hecho. Y bueno, qué bueno que sea en este sexenio la producción de este documento, ¿no? Pero este documento ha sido producido ya desde el año, me parece, 2002. Ya lleva 21 años de existencia este concepto de un plan hídrico regional, ¿no? Entonces, esta es la última versión y repito, creo que es una versión muy completa que muestra más y más sofisticamiento en relación al plan hídrico anterior y en los que les precedían. Sin embargo, que me gustaría decir algo, que este plan o este programa tiene una misma característica que los anteriores, que no hay memoria institucional. Aquí se presenta lo que se tiene que hacer, y ya estamos un poco tarde, ¿no? Porque esto es desde el 2020. Un año después de que esto inicia, estamos diciendo qué es lo que se debería de hacer, pero no tomamos en cuenta lo que no se ha podido hacer o no se hizo por diferentes razones en el pasado. O sea que no hay una autocrítica de digamos, la CONAGUA, por ejemplo, y del Consejo de Cuenca de la Península hacia lo que no se ha hecho en el pasado. Se asume que todo es nuevo, que ahorita estamos comenzando una nueva era
y que por lo tanto todo va a ser mejor, ¿sí? Entonces ese es un gran problema que tiene, digamos, esta familia de planes hídricos regionales, porque es una familia que no ha sido autocrítica. Entonces, si no es autocrítica, pues uy, es una cosa muy, muy seria que ojalá que esto se remedie, ¿no? Entonces yo lo que quería decir eran varias cosas. Uno, que el mismo plan reconoce, ¿sí?, que hay una atomización de recursos destinados hacia la identificación de la problemática del uso de agua, ¿no? Ujú. Entonces creo que esto es muy bueno, se reconoce que hay ese proceso de atomización, es decir, que el poco dinero que existe para hacer investigación y desarrollo, básicamente se lo apropian aquellas instancias que tienen ciertas influencias para investigar, digamos, por decir un ejemplo, que a Alfonso Romo se le antoja decir, bueno, yo necesito demostrar que en Tizimín, donde yo estoy sacando muchísima agua, que todo está bien, ¿sí? Entonces dice, a ver, aquí hay tantos millones obviamente, las redes internas dentro de del gobierno, este, se mueven para hacer que haya un dinero que se destine a investigar la situación de Tizimín, ¿no? Hay, digamos, los granjeros porcícolas dicen, "Ah, pues nosotros necesitamos también demostrar que aquí estamos haciendo lo que se debe hacer". Entonces el dinero fluye, no todo el tiempo, pero sí buena parte del tiempo, destinado hacia investigaciones sobre pedido, y hay muy poco dinero que queda así, digamos, flotando para que haya investigaciones independientes o colaboraciones independientes que usen ese dinero para investigar acerca de la problemática. Eso se reconoce en el documento. O sea, en el documento no se reconoce nada de lo que yo dije de Alfonso Romo ni nada, pero uno se lo puede imaginar, pues. Este, Eso se reconoce en el documento y eso creo que es de gran valor porque la parte que se propone como solución es tener suficientes recursos para poder abordar las problemáticas de una forma, pues digamos, amplia y democrática que incluya a los diferentes sectores. Entonces aquí uno de los sectores de la sociedad civil que se han involucrado, y no sé desde hace cuántos sexenios, es el sector de los jóvenes y los indígenas. Y como existe esa consideración, desgraciadamente solamente existen posiciones para una persona que represente a los indígenas o a los jóvenes, de uno entre otros 25 personas, ¿no? O 33 personas. Entonces, la representatividad está muy sesgada hacia la masa de, pues, los burócratas del agua y del manejo territorial. Y ya con menos cantidades, cierto número de sillas o posiciones con vocales para otros personajes. Pero, entonces viene la pregunta, ¿es justo, es equitativo que el pueblo maya, que tiene, digamos, una representación a nivel peninsular de un 15-20% y a nivel de Yucatán es, digamos, cercano al 50% o 40%, entonces es equitativo tener solamente a una persona para que defienda los puntos de vista de ese colectivo? Pues obviamente que no es. Y creo que aquí es un trabajo que habría que hacer para rediseñar el sistema de gobernanza del plan hídrico regional para que pudiese incluir a este grupo de gentes, ¿no? Que es un grupo de gentes, los mayas, que son generalmente con bajos recursos y también bajas influencias, por así decirlo. En este mundo de influencias que todavía somos, este, no hay muchas influencias. Entonces, el punto de vista del pueblo maya
es difícil que esté representado ahí porque, digamos, yo como Abelardo Rodríguez, supongamos que yo digo, yo representaría al sector privado, a los académicos, si es que yo fuera académico, estar en esta instancia de gobernanza del Plan Regional Hídrico. Pero como eso no existe, o si existe, pues soy solamente uno y a lo mejor también yo estoy sesgado, ¿verdad? O sea, nada me exime de no estar sesgado o estar, pues no quisiera decir corrupto, pero hay situaciones en las cuales la gente involucrada tiene intereses. Entonces no hay comparación entre tener solamente a un vocal representando a los indígenas porque es deficiente. Y luego tú me preguntarías, Naomi, ¿y quién nos representa? ¿Quién está representado ahí? ¿Saben quién? El Indemaya. Indemaya es la instancia que representa el sentir sí, el sentir del pueblo maya, ¿no? En este sistema de gobernanza. Entonces, creo que aquí eso se Bueno, podría eso no cambiar. ayuda mucho al pueblo maya, No entonces, ayuda ¿no? O sea, nada al pueblo maya, ¿no? definitivamente, Porque sabemos que Indemaya va a tocar de acuerdo al tambor que le dictan en Palacio Nacional. claro, ¿Sí? claro. Sí, nunca Y va a esto, velar por desafortunadamente, ¿no? Por los derechos del pueblo maya. exactamente. Entonces, creo que con esta narración tal vez un poco larga, a lo que quiero llegar es a que sí, el pueblo maya está afectado, o va a ser todavía más afectado, o sea, simplemente porque el nivel del mar va a incrementarse y toda la gente que vive en la costa, pues va a tener que salir. Que de hecho hay un libro muy bonito que estoy leyendo, que es acerca de los migrantes climáticos en México. Es un libro nuevo del año 2021 que publicó Flaxo. Bueno, es una facultad latinoamericana de ciencias sociales en diferentes partes del país, pero publican este libro y dicen que para el 2050 se estima que va a haber 3.1 millones de migrantes climáticos, ¿sí? Wow. Entonces ahí sí entramos a una canasta en la cual los migrantes climáticos no solamente seríamos mayas o mestizos o extranjeros, sino que todos vamos a tener que emigrar porque no podemos vivir con agua en nuestras casas. Entonces, ese es un hecho. Pero aquí viene otro tema que es importante, porque, por ejemplo, ahora en la COP26 en Glasgow, ¿no? Se dice, bueno, sí, los países ricos van a dar más plata para financiar el tema de combatir el cambio climático o adaptarse, pero la cantidad de dinero que va a adaptación es como el 25%, 20%, y el resto va a mitigación. El dinero que se dedicaría para la adaptación es el que sería necesario para ya afrontar los problemas que están allí mismo, ¿no? Es decir, cómo sanear el acuífero cerca de donde está el anillo de cenotes. Eso ya no es una cosa que puedes esperar hasta mañana o pasado mañana. Ya lo tendrías que estar haciendo desde ayer, ¿cierto? A eso nos referimos con que el dinero que está disponible a nivel mundial para abordar estos temas es poco en relación al tamaño de la problemática. Y luego, si nos vamos al nivel nacional, pues qué esperanzas, ¿no? O sea, en este sexenio el dinero está súper restringido y si uno plantea cosas como limpiar un acuífero que tiene relevancia para una reserva que tiene categoría de Ramsar, por ejemplo. Entonces me pregunto yo, ¿qué es lo que se necesita? ¿De qué tamaño tiene que ser la tragedia para que haya una reacción positiva desde Palacio Nacional con respecto a estos problemas, ¿no? Y desgraciadamente vemos que pues la Conagua ha ido como las olas del mar, abajo, arriba, y la Semarnat, pues esto ya tenemos 3 secretarias, ¿sí? Y no vemos que se solucionen las cosas. Sí, no, Y al es por eso contrario. que, es por eso que yo pienso que ustedes como Mushimbal
son una instancia muy interesante y muy deseada, muy saludable para el sistema mexicano, ¿sí? Creo que eso, Noemí, cubre lo que a mí me gustaría como un primer paso para conversar. Si tienes tus preguntas o quieres una Sí, clarificaciones, pues adelante. sí, mira, pues es que definitivamente mencionas puntos muy, muy importantes en este tema. Por ejemplo, hace rato mencionabas que el Tren Maya iba a afectar el agua desde su estructura, ¿no? O sea, que por la estructura pues iba a haber afectado el manto freático. Y a nosotros no nada más, como bien decías, no nada más nos preocupa el tren, sino lo que va a traer el tren. En este caso sabemos que va a traer muchísimo turismo, turismo masivo, como le llaman, y esto va a afectar irremediablemente el agua, ¿no? Y la contaminación al agua. También, pues, estas polos de desarrollo, ¿no? Toda esa cantidad de gente que va a llegar y se va a explotar más el agua, contaminar más. Y pues sabemos que todos estos megaproyectos pues realmente no cuentan con estudios realmente completos sobre los impactos ambientales, sobre esta situación del agua, que eso es un hueco ahí oscuro que tiene el gobierno en esta situación y que mucha gente no sabe y por eso apoyan este tipo de megaproyectos, ¿no? Porque creen que va a traer desarrollo, pero no se dan cuenta del daño irreversible hacia el ambiente, hacia el agua. Y como bien mencionas, no solamente los mayas van a ser afectados con la contaminación del agua o el mal uso del agua, ¿no? Todos, o sea, todos, mestizos, extranjeros. Y eso es algo que nos preocupa muchísimo, muchísimo, porque ya estamos viendo las repercusiones de la contaminación del agua, las enfermedades, todos los elementos contaminantes que contiene ahorita el agua de la península, no nada más aquí en Yucatán, sino en todos los estados que conforman la península o el territorio maya. Entonces, pues parece ser que al gobierno no le interesa, ¿no? Hace rato mencionabas también las granjas porcícolas. Aquí hasta le dieron premio a Quequé, ¿no? Por su, Sí. por como empresa, no sé qué, creo que socialmente responsable. O sea, la incongruencia y la corrupción del gobierno y de las empresas, pues es algo muy preocupante, ¿no? Pues las voces disidentes, las voces críticas realmente no estamos siendo escuchadas, ¿no? Y eso es algo que también es preocupante y que vulnera los derechos del pueblo maya. Como dices, pues en la ciudad hay medio, podemos acceder al agua medio tratada, ¿no? Que realmente yo dudo que realmente sea suficientemente limpia para el consumo, ¿no? Ahora imagínate en las comunidades que tienen que estar tomando esa agua contaminada, esa agua sucia y que en algún momento va a afectar a todos, o sea, no nada más a las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, y qué decir de, pues, del Indemaya, como bien decías, ¿no? Pues son instituciones que al fin de cuentas caminan, actúan y obedecen al sistema, ¿no? Al sistema de gobierno que les toque en ese momento. No vemos una preocupación seria del gobierno hacia resolver estas situaciones tan urgentes del agua. Al contrario, o sea, siguen apoyando abiertamente estos megaproyectos, siguen con esos estudios mal hechos, con falta de información terrible, y qué va a pasar después, ¿no? Como dicen, con este libro que comentas, muy interesante, ojalá luego podamos conseguir uno. ¿Qué va a pasar cuando esto ya sea, que ya sea insostenible, ¿no? Entonces, pues definitivamente, Abelardo, gracias por pues por compartir esta información
tan interesante. Realmente el pueblo maya no, como bien dices, no está representado ahí en estos espacios. Realmente no se está tomando en cuenta los mecanismos legales que el pueblo está llevando para defender su territorio, en este caso también el agua. Entonces, pues nos sentimos en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Como pueblo. Y pues sí nos preocupa mucho este tema. Ojalá nos pueda seguir compartiendo pues esta información tan importante, ¿no? Simplemente quería yo agregar una cosa que también todo el mundo nos acabamos de enterar esta semana y la anterior. El gobernador del estado de Yucatán ha estado promoviendo internacionalmente pues, a que los inversores traigan su plata aquí al estado de Yucatán. Y pues es triste ver cómo este señor no tiene la mínima idea de las consecuencias que puede tener este tipo de ofrecimientos, ¿no? Si así como estamos, cuando tú vas al mercado o al supermercado, la mayor parte de los productos que uno consume son productos importados, que vienen de otros lugares de México y en una proporción muy pequeña son, digamos, productos regionales. Entonces tú te preguntarías, y es una cosa que no dije, o sea, el mayor usuario de agua subterránea en la península es la agricultura. Y en Yucatán este es el caso, seguido por lo que se denomina el agua de uso público, que es prácticamente el agua para las ciudades o los centros de población. Entonces, si estamos promoviendo, vengan aquí a este paraíso terrenal a hacer agricultura, ¿de dónde va a salir el agua? ¿Sí? Entonces ya la situación es crítica aquí en el norte, en la zona norte del estado, y no tan crítica como en Quintana Roo, como en Cancún, Puerto Morelos y Ciudad del Carmen, en donde allí sí, en muy poco tiempo ya la cantidad que se usa es la misma cantidad que se recarga, ya llegaron a ese límite. Nosotros todavía nos falta. Pero entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo es posible que estés promocionando bueno, él no es yucateco, creo que es chilango, o sea, que estés promoviendo a tu estado para el que trabajas cuando tienes escasez o una gran inequidad en la distribución del agua? Entonces es como llamar más inequidad, vengan, 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 porque aquí la gente no va a protestar, somos muy pasivos, ¿no? Ese es un punto. Y el otro punto es que obviamente el Tren Maya es un proceso no muy impactante negativamente por la estructura o por el trenecito moviéndose por aquí y por allá. Eso no es lo más impactante. Es precisamente, como tú lo decías, Noemi, los centros de población adyacentes a las estaciones o a los paraderos. Y ahí no hay plan de desarrollo, o sea, no se ha tomado en cuenta cuánta agua, cuánta electricidad, cuánto drenaje se necesita, ¿no? Entonces, como que tú dices, ¿cómo es posible que a estas alturas del campeonato estemos promoviendo un proyecto que no tiene todas y cada una de las partes ya bien analizadas, bien criticadas, ¿no? O sea, todo se hace al trancazo y es el problema de ser un país sexenal, o sea que el señor que está en la sillita es el que dirige y comete errores o no los cometa, nadie tiene el nervio para decirle, señor presidente, sabe que esto está un poco mal pensado o muy mal pensado. Nadie tiene el valor civil de decirle, de confrontarle. Y ese es un problema, pues un problema nacional que está completamente, digamos, adentro del Tren Maya, ¿no? Y no se diga la Fonatur. Entonces, lo que se está haciendo es que este sexenio está promoviendo que los campesinos dejen de ser campesinos y se hagan obreros, ¿sí? Proletarios,
¿trabajando para quiénes? Para los turistas. Digo, esto es el colmo, ¿no? ¿Cuándo se había visto que esta es la opción beneficiosa para una nación? O sea, es como pensar que ser esclavos del turismo es la mejor opción para salir de la pobreza. Esto realmente toca las fibras más elementales de nuestro cerebro y dice uno, ¿cómo es posible que este sexenio piense de esta manera? Yo no me lo explico, o si me lo explico es porque hay intereses muy claroscuros o muy oscuros que están atrás de todo este proceso y desgraciadamente el señor de la silla no se da cuenta o no se quiere dar cuenta. Sí, más bien, yo creo que no se quiere dar cuenta, ¿no? Que yo creo que no se quiere dar cuenta. Sí, pues muchas gracias, Abelardo. Es un placer siempre contar con tu participación. Es muy esclarecedora y pues siempre compartes información puntual que a nosotros pues nos ayuda a tener más claras las cosas en estos temas de una manera pues científica, con datos, ¿no? Y pues nos ayuda a nuestro análisis crítico, ¿no? De esta situación que estamos pasando como pueblos. Pues espero no sea que sigan habiendo más entrevistas contigo y pues bueno, sabes que siempre eres bienvenido, igual cuando quieras compartir algún otro tema que tú consideres que sea importante hablar, dialogar, pues estamos abiertos. Bueno, muy bien, Noemí. Muchísimas gracias a ti y a todos los compañeros de Muchimbal. Y pues estamos aquí a la orden, siempre y cuando esté yo aquí en México, ¿no? Bueno, Sí, sí, sí. pues, muchísimas gracias. Que tengas buena tarde. Chao. Buenas tardes, Abelardo. Gracias, un abrazo.